Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional en tiempos difíciles que estamos viviendo en la familia. Estamos viviendo tiempos de acuerdo a las circunstancias que están escritas en la Biblia, la palabra de Dios. Por eso en este programa siempre estamos hablando de los tiempos proféticos conforme a la generación que nos toca vivir. Nada hay nuevo, todo es lo que Dios ha determinado. Por eso debemos conocer de la profecía. La profecía nos alumbra, la profecía nos va ubicando en el tiempo de nuestra generación. No es lo mismo vivir la generación del siglo XXI a la generación inclusive del siglo XX. Solamente en los últimos 15 años de este siglo, cómo han cambiado las cosas. Es más, cómo han cambiado las cosas solamente en 6 meses del año 2020. Todo ha cambiado. Ahora se habla de una nueva normalidad. Estamos viviendo una nueva forma de vida social y lo estamos experimentando. Así que la Biblia dice, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Porque en medio de circunstancias adversas, en medio de tiempos difíciles, Dios ha prometido estar con nosotros y por eso a través de este programa estamos hablando de cómo fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hoy hablaremos de la medicina de Dios. Dios es medicina, Dios creó el cuerpo puede estar enfermo, pero la medicina natural al cuerpo es Dios. Dios es nuestra medicina y de ello estaremos hablando hoy, de la medicina de Dios. Sí, porque es ahí donde está la respuesta, el antídoto perfecto para cualquier enfermedad o dolencia o padecimiento, incluso contra enfermedades incurables, como puede ser también el COVID-19 o el SIDA o cualquier otra enfermedad como ébola o bueno, las que vengan, porque la sangre de Cristo es la única que puede sanar, que puede liberar, que puede restaurar. Hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en el nombre de Jesús y cuando la declaramos, cuando la hablamos, entonces el poder se ejecuta. Así es. La Biblia nos enseña que Dios es vida. Donde hay vida es porque Dios se está manifestando. Donde hay muerte es porque Dios se ha apartado. Por eso cuando Adán y Eva pecaron, entró la muerte espiritual. La muerte espiritual es la separación de Dios. Y lo que separa a Dios de la persona se llama pecado. El pecado nos separa de Dios. El pecado es entrar a la desobediencia a la palabra de Dios, a las instrucciones de Dios, a los mandamientos de Dios. Dios le dijo a Adán, no comas de este fruto, de todo fruto del huerto podrás comer, menos de un fruto. Dios probó al hombre, el hombre fue creado para tomar decisiones. No fuimos creados como marionetas, somos seres creados a la imagen y semejanza de Dios. Tenemos un cerebro, tenemos un razonamiento, tenemos un libre albedrío, tenemos que tomar decisiones. Dios plantó 2 caminos delante del hombre, el camino de la vida, el camino de la muerte. Dios le dijo a Adán, te sugiero que camines en el camino de la vida, obedece y caminarás en ese camino. Pero si desobedeces, caminarás en muerte. Y es lo que ha ido sucediendo en el ser humano. Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo. Su palabra no cambia. La Biblia es la misma Biblia. Es la palabra que un día Dios la trajo al planeta Tierra, porque la palabra de Dios es eterna. Y Dios escogió a hombres de la tierra para escribir la Biblia, pero bajo inspiración del Espíritu Santo. Y la palabra entró para darnos el conocimiento de lo que debemos hacer, cómo salir si hemos entrado ya a la muerte, si hemos entrado a la enfermedad, porque muchas enfermedades están llevando a la muerte.
Entonces, ¿cómo salir? El creador es Dios, el creador del cuerpo es Dios. Dios creó tus pulmones, tus riñones, tu corazón, tu cerebro, tus ojos. Dios es el creador. Si Él es el creador, tiene la solución cuando hay problemas, cuando hay enfermedades. La enfermedad es un problema. Entonces debemos acudir al creador. Dios, inmediatamente que Adán y Eva pecaron, estableció la solución. Y la Biblia habla precisamente, vamos a leer esa palabra de Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando Dios estableció la solución al problema mundial, al problema del ser humano en este mundo. Así que ya el problema está solucionado porque se cumplió esta profecía. Vamos a leer Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aquí está hablando de la simiente de la mujer. La simiente se refería al Hijo de Dios. Dios vendría a la tierra. Dios se encarnaría, tomaría un cuerpo de carne. Para ello tendría que entrar a la ley de la vida biológica establecida por Dios de los 9 meses, la ley de la vida. Por eso Dios escogió desde tiempo atrás, se profetizó que una virgen concebería y concibió. Esta virgen fue María. Ya conocemos la historia, porque tenía que nacer un ser humano en la tierra. ¿Quién engendró el Mesías prometido en el Antiguo Testamento en el vientre de María? El Espíritu Santo. María concibió del Espíritu Santo. Por lo tanto, la sangre que traería o que trajo Jesús a la tierra no era la sangre de Adán. La sangre de Adán se había contaminado con el pecado. Por eso Dios estableció un juicio de maldición sobre la serpiente y habló de la simiente, ahora del hijo de la mujer, de la simiente de la mujer. Y se refería al Hijo de Dios, se refería a Jesucristo. Y Jesucristo vino precisamente para enfrentarse a la serpiente. Todo esto sucedió en la cruz del Calvario hace 21 siglos. Hoy somos la generación del siglo XXI, una generación de mucho conocimiento, de mucho entendimiento, de mucha sabiduría. Y la sabiduría de sabidurías que debemos tener al tiempo de hoy es el conocimiento de lo que sucedió en la cruz del Calvario. Allí está la sabiduría, porque allí está la derrota del diablo, allí está la derrota de la muerte. Cristo con su muerte derrotó la muerte. El único que ha derrotado la muerte es Jesucristo, por eso resucitó, porque la muerte no lo pudo detener. Él es vida, Él es Dios. Entonces resucitó para ahora darnos la oportunidad de ser sanados, ser liberados de espíritus malos y de tener la vida eterna caminando aquí en la tierra. Así que todo esto lo trajo Jesucristo. La sabiduría parte de la cruz del Calvario. Cristo padeció por nosotros, por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para toda justicia. Ahora predicamos el Evangelio, es lo que hacemos en La Voz de la Alianza. No estamos hablando de formar parte de una religión. No, estamos hablando cómo ser libres del engaño de Satanás, el diablo, porque el diablo sigue en el planeta Tierra. Y la Biblia dice que Satanás, cual león rugiente, anda buscando a quien devorar. Este virus, el COVID-19, no es más que un demonio que está merodeando, está buscando personas a quien contagiar. Esto no lo puede entender el hombre en el pensamiento de Dios, porque la generación del siglo XXI es una generación muy materialista, una generación que se ha apartado de Dios, una generación que no cree lo que dice la Biblia, que no cree en Jesucristo. Por eso hoy estamos en tiempos de sacudimiento en el planeta Tierra, y si no salimos
o si salimos de un aspecto de lo que está sucediendo, entraremos a otro. Eso lo dice Isaías capítulo 24. El capítulo 24 de Isaías está hablando del juicio de Dios al planeta Tierra. ¿Y por qué viene juicio? Porque el hombre, los hombres, las naciones se apartan de Dios. Creen las naciones que se formaron por sí mismas. El hombre cree que nació por sí mismo. El hombre cree en una evolución. El hombre cree la mentira que el diablo ha establecido en el planeta Tierra, pero no cree en la verdad de Dios. Por eso viene un sacudimiento y ya el sacudimiento está. Estamos en tiempos donde la Biblia dice que el juicio vendría. Vamos a leer el capítulo 24, versículos 5 y 6. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Disminuyeron los hombres, como está sucediendo con esta pandemia. Este virus está atacando a los varones, lo estamos viendo. Está atacando a los adultos mayores, está atacando a todo aquel que tiene sus defensas bajas. Esto es conocimiento de la verdad. Dios creó el cuerpo, Dios creó la vida, y la vida está limitada a 70 años, los más robustos 80 años. Y este virus está atacando a los que ya van para los 70 años, 80 años. Por eso tenemos que defendernos, no necesariamente por haber llegado a los 70 años ya estés pensando en muerte. No, Dios es Dios de misericordia, Dios es Dios de gracia. Tú puedes llegar más allá de los 80 años. La madre mía de un servidor llegó a los 100 años con 7 meses. Ella vivió 100 años, 7 meses, por la gracia y el favor de Dios. ¿Cuántas personas han llegado ya a los 90 años, a los 100 años y más allá de los 100 años? Así que no pensemos en muerte. Tenemos que reprender la muerte, por eso tenemos que conocer lo que hay en la Biblia acerca de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque dice aquí que vendrá el miedo. El arma que usa Satanás se llama miedo. A través de una enfermedad de muerte hay miedo. Donde hay terror, donde hay violencia, donde hay amenazas a la vida, hay miedo. Y esto es lo que dice la Biblia. En el versículo 17 y 18 habla de el terror. ¿Es cuál? 17, 24, 17 y 18. Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra, y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere de en medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Hoy estamos centrados en la noticia de este virus, de esta pandemia, pero pronto estaremos viendo la situación también de la economía y se habla de una recesión mundial. Ya muchos están hablando de cómo salir de este problema, que no se compara al problema económico que se vivió en el siglo pasado, en la década de los 30 del siglo pasado, el gran problema económico, el gran crack que hubo en el siglo pasado. Así que estamos todavía saliendo de un problema y entraremos a otro problema. Y saliendo de ese problema entramos a otro problema hasta que el hombre reconozca que hay un Dios en los cielos, un Dios que nos ama, un Dios que quiera darnos vida y vida eterna. Para esto vino Jesucristo, precisamente para enseñarnos. Y por eso hoy hablaremos de la medicina de Dios. La medicina de Dios es la Biblia, la palabra de Dios. No hay otra medicina al cuerpo que la palabra, porque todo fue creado por la palabra que Dios habló.
esa palabra que Dios habló es lo que hoy tenemos registrada en la Biblia. Es la palabra escrita, todo lo que Dios habló está aquí. Así que la palabra tiene que tomar movimiento por medio de la boca. Así que tú tienes la Biblia, llénate de las promesas que están en la Biblia en tu corazón y háblalo con la boca. ¿A quién debes hablarle la palabra? A los enfermos, aquellos que van camino de muerte, porque un enfermo, si no es sanado, tendrá entonces dificultades en esta vida. Todo eso está registrado en la Biblia. Por eso el diablo está atacando con enfermedad a muchos cuerpos y la única medicina se llama la palabra de Dios. Por eso hoy hablaremos de la medicina. Proverbios capítulo 4, versículo 20 al 22, habla de la medicina que Dios ha establecido, como es la palabra de Dios. Dios creó todo por medio de su palabra. Porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Medicina a todo tu cuerpo, es la palabra de Dios. Dios quiere la sanidad del cuerpo. Cuando Dios creó la tierra, la creó por medio de su palabra. Dios le dijo a las aguas, sepárense y venga lo seco. Lo seco se llama tierra. Dios creó con la palabra la tierra. Vamos a leer este pasaje que está en la Biblia porque aquí hay mucha revelación. Capítulo 1 habla de la creación y entonces dice el versículo 9, esto fue al tercer día. Al tercer día, vamos a leer versículo 9 y 10. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Aquí tenemos la creación de la tierra y de los mares, de la tierra y de los océanos. Por eso hay continentes, por eso tenemos países, por eso tenemos los océanos, el océano Atlántico, el océano Pacífico. Así que Dios creó por su palabra. Dice aquí, y dijo Dios, habló Dios, es la palabra de Dios. O sea que las aguas obedecen a Dios, la tierra obedece a Dios, el aire obedece a Dios, todo obedece a la palabra de Dios. Ahora, ¿qué fue lo que Dios le dijo a la tierra? Versículo 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, para que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. O sea que Dios le dijo a la tierra, a partir de hoy, a partir de este momento, vas a hacer bendición al hombre, porque Dios iba a crear al hombre en el sexto día. O sea que la tierra va a dar fruto con propósito. La tierra obedece la palabra de Dios y Dios le dio instrucciones a la tierra que alimentara al hombre. Dice aquí versículo 12. 12 dice, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Por eso la primera moneda de circulación que conocemos en la tierra después del trueque económico, porque todo esto Dios lo va estableciendo, la economía en la familia, la economía en las naciones. La primera moneda que se conoció fue la semilla. Aquí en nuestra región fue la semilla de cacao. Así que la semilla se usó como dinero. Por eso la semilla tiene que ver con la palabra y tiene que ver con el dinero. Porque la semilla que se siembra va a traer prosperidad, va a traer alimentación, va a traer la bendición al ser humano. Todo esto son principios establecidos y Dios lo estableció con su palabra. Fue una orden que Dios le dio a la tierra, prospera al hombre. Vayamos ahora
a leer lo que dijo Dios en Génesis capítulo 1, versículo 29. Está hablando ya de después de la creación de Adán y Eva. Ya Dios creó a Adán y Eva, los bendijo y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenen el planeta Tierra. Ahora veamos lo que Dios dijo acerca de la semilla. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. El cuerpo Dios lo creó con la necesidad de comer. Si el cuerpo no come, estará enfermo. La enfermedad viene por la comida, la falta de comida o no saber qué comer. Hay un pensamiento en el planeta Tierra contrario a la palabra de Dios. Es el pensamiento de Satanás, la serpiente antigua que engañó a Eva. ¿Cómo engañó engañó Satanás, la serpiente antigua, a Eva? Por medio de la comida. Dios le dijo: ¿por qué no comes de este árbol? No, dijo Eva, Dios dijo de que no comiéramos de este árbol porque el día que comiéramos de este árbol vamos a morir. No, dijo el diablo, no vas a morir, todo lo contrario, vas a ser como Dios. El diablo trabajando en la comida. Por eso tenemos que orar antes de comer, tenemos que darle gracias porque la comida viene de Dios. Y debemos ser agradecidos en todo lo que Dios nos da. A través de la comida habrá salud física en el cuerpo para que por medio de la salud de un cuerpo pueda la persona ir a trabajar. Las personas sanas trabajan. Las personas que no están sanas, las personas enfermas, tienen primero que atender su enfermedad, tienen que ser curadas, sanadas para ser personas que puedan ir a ser productivas en el trabajo. Hoy hay leyes que están protegiendo al trabajador y si el trabajador está en una enfermedad, se les dan unos días para poder sanarse. Así que todo esto Dios lo estableció desde el principio. La semilla va a traer bendición al ser humano. Dios primero estableció la semilla por la palabra. La palabra es semilla, la palabra Dios la sembró. Le dijo a la tierra: vas a alimentar al hombre, vas a prosperar al hombre. Así que la tierra obedece. Pero dice la Biblia, vamos a leer cómo se formó el hombre, capítulo 2, versículo 7. ¿Cómo hizo Dios a Adán? Y de Adán Dios hizo a Eva. Vamos a leer. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí tenemos entonces a Dios trabajando. Dios está trabajando con el polvo de la tierra. ¿De dónde se creó el cuerpo humano? Del polvo de la tierra. Pero el polvo de la tierra vino de la palabra de Dios. Dios creó la tierra. Dios le ordenó a la tierra que haya vida. Por eso sopló aliento de vida. Se formaron los órganos internos del cuerpo, se formó el corazón, se formó los pulmones, se formó los riñones, todo órgano interno. Son órganos que tienen vida de Dios. Entonces, todo vino por la palabra de Dios. Dios sopló vida y creó los órganos. El corazón, los ojos, los pulmones, el hígado, el vaso, el estómago, todo fue creado por la palabra de Dios, porque la tierra se sujeta a la palabra, la tierra obedece y los órganos que tenemos en el cuerpo vienen de la tierra. Por eso cuando una persona muere, está escrito en la Biblia, Dios le dijo a Adán después del pecado, capítulo 3, vamos a leer lo que Dios le dijo a Adán porque había ya pecado. Entonces le dijo en el versículo 19,
Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. O sea que aquí está el trabajo duro, el trabajo difícil que el hombre tendría ahora en la tierra, porque la tierra ya estaba bajo maldición por el pecado. Por eso Dios le dijo, maldita será la tierra, está en el versículo 17, maldita será la tierra por tu causa, por causa de Adán, por causa del pecado, la tierra está bajo maldición. Por eso el trabajo se dificultará, por eso la economía no será buena si no está Dios de por medio. A esto vino Jesucristo, a cancelar la maldición de la tierra, a romper toda maldición de pobreza, de ruina, de escasez, de enfermedad, porque Dios quiere el bienestar de la familia. La Biblia habla de que debido al pecado la tierra entró en maldición y el trabajo, dijo Dios a Adán, con el sudor de tu rostro vas a comer el pan, se te dificultará conseguir ahora el pan para tu familia, habrá problemas para conseguir trabajo, habrá desempleo, habrá tiempos donde se dificultará traer el salario a casa. Así que todo esto lo estamos viviendo ahora. Por eso el único que nos puede ayudar es el autor de la vida, el autor de la economía, el que sabe cómo librarnos de toda maldición. Y a esto vino Jesucristo, a darnos conocimiento. Ese conocimiento parte de la cruz del Calvario, porque en Jesucristo, en su muerte, allí canceló la maldición. Puedes leer Gálatas capítulo 3 versículo 13, Jesucristo cuando murió en la cruz canceló la maldición, esa maldición que estaba sobre la tierra, la maldición que estaba sobre la economía, la maldición que estaba sobre el trabajo. Maldición es ausencia de bendición, no hay bendición en el trabajo, no hay bendición en el cuerpo porque hay enfermedad, no hay bendición en la casa porque no hay alimentos, no hay víveres, hay escasez. Eso es maldición. Entonces, ¿quién me puede ayudar para cancelar esta maldición? Jesucristo. A esto vino Jesucristo, a cancelar esas maldiciones. Vamos a leer Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo se hizo maldición por causa nuestra. Esto muestra el amor de Cristo hacia nosotros. De tal manera nos amó Dios que envió a su Hijo unigénito para darnos vida. Cristo dio su propia vida por amor a toda la humanidad. Él se hizo maldición. Él fue una persona que cargó con todos los pecados debido a la maldición del pecado desde Adán, los cargó Jesucristo y los llevó a la cruz del Calvario. Por eso allí empieza la sabiduría que viene de Dios. Y esa sabiduría ahora la tenemos en la Biblia. Si tú lees la Biblia y vas conociendo acerca de lo que dice la palabra de Dios, serás un hombre sabio, una mujer sabia. Puedes volver a leer en el Nuevo Testamento lo que está escrito con respecto a la sabiduría, de dónde la podemos entender. Está en Timoteo, en la carta a Timoteo, dice la Escritura en el capítulo 2 de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 15. Está hablando el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, y le está recordando de que desde la niñez Timoteo ha conocido de la Biblia, las Escrituras. Y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí tenemos, solamente por medio de las Escrituras podemos tener la salvación, la sabiduría de la salvación.
¿Dónde nos salvó Jesucristo? En la cruz del Calvario. Cuando Cristo murió, allí rompió la maldición. Entonces ahora por las Escrituras vamos conociendo acerca de la sabiduría de la salvación. Desde allí está la sabiduría. Por eso cuando leemos la Biblia hay sabiduría. Me gustaría retomar lo que dijiste en Génesis porque algunos puntos. El primer punto es que el primer trabajo lo hizo Dios. Sí. Y el primer trabajo que hizo Dios fue hablar la palabra. Sí. La palabra trae creación, trae creatividad. Y de ahí vendría el segundo punto, porque dice Génesis 1:2 que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Luego llegamos al tercer día, que fue cuando Dios hizo la tierra, y de acuerdo a lo que leímos, la tierra Dios la hizo de las aguas. Y bueno, luego vino la semilla, el fruto, que tiene que ver con el alimento, que también, bueno, de los árboles es donde se sacan también las hojas, es donde se saca también el dinero, los billetes, la economía. Y bueno, Habacuc, ¿no? Dice Habacuc 2:14, que el conocimiento de Dios es como si las aguas o los mares cubren la tierra. Así es el conocimiento de Dios, así es la sabiduría de Dios para nosotros hoy en día. Es ilimitado. Es ilimitado, exacto. Ahora también vemos todo esto sucedió en el tercer día, y el tercer día, bueno, el número 3 tiene que ver con Jesucristo. Él es el número 3. Por eso al tercer día Él resucitó entre los muertos. El número 3 es hablar de victoria y es hablar también de la semilla. Entonces ahí vemos que el propósito, por eso cuando Dios también da la primera palabra profética, es cuando dice, ¿no? Le dice al hombre y a la mujer, sobre todo a la mujer, ¿no? Le dice que de la simiente de la mujer va a venir Jesucristo. Porque bueno, hay un hecho, que la mujer no puede dar a luz un hijo a menos que esté emparentada con un hombre. Entonces el punto es, ese hombre es Jesucristo, y Jesucristo es la palabra que se hizo carne, de acuerdo a lo que dice Juan capítulo 1. Entonces, en otras palabras, Dios está diciendo, hay un plan de salvación, hay un plan de sanidad, hay un plan de libertad, hay un plan de la gracia de Dios, donde la palabra es la que trae salvación, es la que trae sanidad, y ese es Jesucristo. Él es la simiente de la mujer, y eso fue creado por la palabra. Jesucristo fue la palabra hablada, la palabra andando. Y bueno, dice, Él dice, va a aplastar la cabeza al diablo, la cabeza a la serpiente. El diablo lo único que va a hacer es morder el calcañar a la mujer. Eso es todo. En cambio, bueno, hay medicina. Si alguien es mordido por una culebra, hay remedios, hay antídotos. En cambio, cuando tú aplastas la cabeza a la serpiente, es una herida mortal. Y eso hace que la serpiente muera y llegue hasta ahí. Y eso fue lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Él murió en el monte Gólgota, que también se llama el monte de las calaveras. Y bueno, porque el monte tiene la forma de una cabeza. Y bueno, puede representar a la serpiente, puede representar al diablo. Y entonces vemos Jesucristo, tal como dice Romanos, en breve dice ahí la palabra, Dios aplastará a Satanás. Y esto va a ser para siempre, que la victoria de Jesucristo fue dado a conocer. Y ahora por ello Dios quiere que nos llenemos de su conocimiento, de su gloria, para que sepamos quiénes somos, dónde estamos y hacia dónde vamos también, que tenemos todos un propósito de Dios. Es por eso que algunas personas se han recuperado de cualquier enfermedad, incluyendo el COVID-19. Y eso es porque Dios tiene un propósito para esas personas. Quiere decir que Dios les ha extendido, les ha alargado su vida, tal como se la alargó al rey Ezequías. Él pidió 15 años, bueno, Dios se lo concedió. Y Dios de alguna manera está obrando en el planeta Tierra, está obrando en la iglesia, está obrando en toda persona que
que declare que Jesucristo es su Señor. Entonces, en el nombre de Jesús, bueno, como dice la palabra, ante el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Por eso el poder está en nosotros, está dentro de nosotros, y nosotros necesitamos ejecutar ese poder, y se tiene que ejecutar cuando declaramos la palabra, cuando nos aferramos a la palabra, nos aferramos a lo que dice Dios en su palabra. Entonces, si alguien está enfermo, pero empieza a hablar sanidad, empieza a hablar los textos que están en la Biblia, entonces la palabra se vuelve medicina. Así como cuando te dice el médico, toma esto cada 8 horas, cada 6 horas. Bueno, ¿por qué no lo haces con la Biblia? Cada hora o cada 3 horas, tómate algo de la palabra de Dios y vas a ver que de alguna manera tu cuerpo va a cambiar, la enfermedad se va a ir, el síntoma se va a ir, porque la palabra tiene poder y la palabra siempre va a llegar a su objetivo final, y es ahí donde vamos a ver la sanidad, porque la palabra es el poder del Espíritu Santo sobre la tierra. Y bueno, la iglesia es el encargado, es el vocero de Dios aquí en la tierra, es quien anuncia la palabra, y Dios respalda a lo que la iglesia está diciendo, porque Jesús dijo, en mi nombre van a echar fuera demonios, en mi nombre, usen mi nombre para que el mundo sepa de mí, para que la gloria de Dios venga al mundo. Lo va a hacer a través de la iglesia, y por eso la iglesia es la institución más poderosa en la tierra para hablar la palabra. Tenemos victoria en la palabra de Dios. Así es, la iglesia es la autoridad máxima que Dios estableció en lo espiritual contra las enfermedades. Por eso hay alguien enfermo en casa, dice la Escritura, vayan a la iglesia, llamen a los ancianos de la iglesia y oren por los enfermos, porque la iglesia es autoridad espiritual contra las enfermedades. La iglesia representa el cuerpo de Jesucristo en el planeta Tierra. Cristo es la cabeza, Cristo está en el cielo, pero el cuerpo está aquí en la tierra. Somos nosotros los cristianos. Nosotros, los cristianos, vivimos con un propósito, servirle al Señor Jesucristo. Cristo dijo, a como me envió el Padre, yo les envío. Este planeta Tierra fue creado para Cristo. Fue creado, dice la Biblia en Colosenses, en Cristo y para Cristo, porque fue creado por la palabra y la palabra era Cristo. Cristo, el verbo, la palabra. Dios creó por medio de la palabra todo lo que existe, el planeta Tierra. El planeta fue creado para Cristo. Fue creado para los descendientes de Cristo, fue creado para los hijos de Dios. Este planeta no fue creado para los que estuviesen en pecado, sino para aquellos que caminaran con Dios. Fue creado por Dios para Dios. Así que cuando entró el pecado, el diablo empezó a tomar ventaja con el ser humano por medio del pecado, hasta que Cristo hace 21 siglos vino al planeta Tierra. Por eso el número 3, como dice el pastor, es importante, representa la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Cristo padeció, murió y resucitó 3 días, al tercer día resucitó. Cristo resucitó para dar nacimiento a la iglesia. La iglesia representa ese tercer día porque representa vida. La iglesia nace en vida resucitada para dar vida. Por eso al enfermo le hablamos vida, le hablamos la palabra de Dios, porque la palabra es vida. Cuando hablamos la palabra a un enfermo, ya sea un enfermo con coronavirus, un enfermo con cualquier enfermedad, con cualquier síntoma de enfermedad, ese cuerpo obedece, el cuerpo oye, la célula del cuerpo oye, porque la célula tiene vida. Es lo que hace este virus COVID-19. Este virus entra a una célula y la empieza a transformar
en una célula de muerte y contaminando otras células de muerte, porque la muerte entró. Pero cuando nosotros le hablamos a la célula, le hablamos la palabra de Dios, le estamos hablando vida, y la vida vence la muerte. La muerte no puede resistir la palabra de vida, porque Dios estableció que la vida estaba en la sangre, y la sangre se manifiesta cuando nosotros la hablamos. Por eso puedes leer lo que dice Apocalipsis 12:11, porque habla de dos cosas. Habla de la sangre y habla del testimonio. El testimonio es la palabra que hablamos, la palabra que testifica que la sangre de Jesucristo nos limpia de pecado y nos libera de espíritus malos y nos sana. Y la sangre nos protege de la muerte. Por eso tenemos que hablarlo con la boca, tenemos que declararlo. ¿Qué es lo que hace la sangre de Cristo sobre una célula, sobre un órgano, sobre un cuerpo enfermo? Esto es lo que tenemos que hacer. ¿Quién nos dirige en esta declaración o en esta oración? El Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que estuvo con Jesucristo está con nosotros para ayudarnos a hacer la obra de sanidad. Vamos a leer Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La palabra del testimonio, por medio de la palabra del testimonio, es la palabra que estamos declarando con la boca, es la oración que hacemos aplicando la sangre de Cristo. Por eso hay poder por medio de la oración, por medio de la palabra declarada, por medio de aplicar la sangre de Jesucristo. Tenemos recursos suficientes nosotros, los cristianos, para manifestar la vida resucitada de Cristo. Así que háblale a tu cuerpo y háblale a otro cuerpo enfermo y vas a ver el resultado. El requisito es caminar con fe. Jesucristo dijo: como me envió el Padre, yo les envío. Lo mismo que hizo Jesucristo, ahora todo cristiano, hombre o mujer, lo puede hacer. El requisito es creer. Al que cree, todo le será posible. Por eso Jesucristo expresó: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes y hasta cuándo he de soportarlos? Porque Jesucristo vino a enseñar la palabra para que tengan fe, para que en la palabra actúen y echen fuera demonios y sanen a los enfermos. Jesucristo vino a enseñar. Ahora Jesucristo ya no está en la tierra, hace 21 siglos está en el cielo. Está ahora el Espíritu Santo con la iglesia. La iglesia es la que enseña. Nosotros estamos enseñando por medio del Espíritu Santo, conforme a las Escrituras, lo que debemos hacer en medio de esta pandemia. No es para caminar con miedo o temor, porque el espíritu que Dios nos ha dado es el espíritu de poder, para echar fuera demonios y sanar a los enfermos. Todos los días, reprendiendo el espíritu COVID-19, vamos a salir a la calle, tenemos que reprender todo espíritu que puede estar en nuestro camino y cubrirnos todos los días con la sangre de Cristo, sobre todo si vamos a salir a la calle. Me cubro con la sangre de Cristo. No sabemos acerca de lo que pueda suceder allá afuera, pero a mí no me tocará, porque está escrito: caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. No habrá peste ni plaga que toque tu morada. Eso no es para el creyente, es para el que no es creyente. Por eso tenemos que predicar para que todos crean y todos estén en protección, porque quiero decirles que este virus no tiene solución. Todavía no hay medicina para este virus, como otros virus que se mueven y están merodeando. Por eso lo único que tenemos es la medicina de Dios, que es la Biblia, la palabra de Dios. Empecemos a aplicar la palabra a nosotros mismos, a nuestras células, nuestros cuerpos, nuestros órganos internos. Ama tu cuerpo, bendice tus órganos, bendice tus rodillas, bendice tu corazón, bendice tus arterias, bendice tus neuronas. No maldigas tu cuerpo.
porque el cuerpo fue creado para ser habitación de Dios, habitación del Espíritu Santo, no de demonios, sino del Espíritu Santo. Por eso Jesucristo vino echando fuera esos espíritus para preparar el cuerpo para ser casa del Espíritu Santo. Y hoy la iglesia está formada de hombres y mujeres cuyos cuerpos son el templo del Espíritu Santo de Dios. Bien, vamos a terminar orando por los enfermos porque este es el mandato dado por Jesucristo a los cristianos. Oren unos por otros, hay que orar donde hay necesidad, donde hay enfermedad alguna. La enfermedad ya tiene solución, Jesucristo le dio solución, pero ahora nosotros los cristianos tenemos que aplicar la palabra de bendición sobre cuerpos enfermos. La Biblia nos habla en Mateo, en el capítulo 8, de un hombre que no era cristiano, era un simpatizante, no era judío, era gentil, era romano, y acudió a Jesucristo para pedirle que orara por su siervo que estaba enfermo. Jesucristo dijo, voy a ir a tu casa, y entonces el centurión le dijo, no necesitas ir a mi casa, tú eres autoridad, porque el centurión estaba bajo autoridad de Roma, y él sabía lo que era la autoridad, y estaba reconociendo este centurión que la autoridad de Cristo estaba en su boca, estaba en la palabra que él hablara. Es lo mismo con el cristiano hoy, la autoridad del cristiano está en la boca, por eso debemos cuidar lo que hablamos. Jesucristo elogió la fe de este varón y le dijo, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Por eso hay que creer a Jesucristo, creer su palabra y caminar creyendo en sus promesas que son sí y amén en Cristo Jesús. La sanidad es para el que cree. Oramos. Padre, nos unimos en oración para enviar palabra de sanidad a cualquier persona enferma. Reprendemos las enfermedades, reprendemos la muerte. Todo espíritu de COVID-19 lo estamos reprendiendo y los estamos echando fuera de personas y familias. Cancelamos toda maldición bajo la sangre de Cristo Jesús. Remitimos todo pecado y declaramos la sanidad bajo el poder del Espíritu Santo y la sangre del Cordero. Escrito está, Jesucristo se llevó toda enfermedad y por su llaga ya fuimos curados. En esta palabra reciban sanidad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora tienes que dar testimonio de todo lo que el Señor ha hecho. Gracias por haber estado con nosotros en este programa y hasta nuestro próximo programa.